Shalom, amados hermanos. Hoy nos ocuparemos de la parashá número 16, Be-Shalach, que significa después que él los había dejado ir. Vamos a leer la lectura de Shemot, capítulo 13, del verso 17 al capítulo 17, del verso 16. También vamos a agregar como parte de esta parashá algunos capítulos de la Brit Hadashá, el Pacto Renovado, el Nuevo Testamento que ustedes conocen. Cuando nosotros comenzamos a leer las porciones que están escritas en la Torá, estamos leyendo junto con el pueblo de Israel la parashá número 16 que corresponde a esta semana, y en unidad estamos nosotros trayendo la meditación, cada uno en el contexto que va leyendo, y también esa meditación viene a ser para nuestra vida, para nuestra familia, y también traemos esa meditación para las naciones y para la nación de Israel. Como ustedes saben, amados hermanos, la nación primogénita es la nación de Israel. En las escrituras está bien claro cuando dice Yahvé que le llama a Israel hijo primogénito, y a ellos le fue dado la Torá. Sabemos también que Yeshua es, nosotros conocemos a Jesús. Él tiene la identidad judía. Su nombre en hebreo es Yeshua, que significa salvación. Nosotros lo conocemos por Jesús porque en la religión católica nos enseñaron el nombre Jesús. Pero si nosotros ahora que ya tenemos más tenemos más para investigar y ya todo está globalizado en el conocimiento, nosotros podemos ver que la identidad de Jesús es una identidad judía, que él es un judío porque pertenece a la tribu de Judá, y también él es el pueblo de Israel porque él vino, dice, primero a la casa de Israel. Y yo sé que la salvación se dio para todos, pero comenzó con la casa de Israel. Y ahora en ese contexto nosotros vamos a leer esta parashá número 16, que es Be-Shalach, también uniéndolo con el mensaje que el Mesías Yeshua nos da, porque en el tiempo que él predicaba o él hablaba de la palabra de Dios, él específicamente estaba hablando de los 5 libros de Moisés, ¿sí? También hablaba de los profetas, también hablaba de las fiestas. Así que la identidad de Jesús es una identidad judía, y él enseñaba lo que ya su padre había ordenado, la Torá, por medio del siervo Moshe, que son mandamientos, preceptos, ordenanzas, las cuales nos ha dado para tener una buena y bendecida vida. Bueno, ahora vamos a empezar con la lectura, y luego venimos con la meditación, y luego ya traemos, conectamos este mensaje con el Brit Hadashá, que vendría a ser el Nuevo Pacto Renovado, o lo que todos conocemos como el Nuevo Testamento. Bueno, empecemos. Parashá número 16, Be-Shalach. Después que él los había dejado ir. Dice, después que Faraón había dejado al pueblo ir, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los Filistín, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Misraim.
Más bien Elohim guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto junto al mar de Suf, y la quinta generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Misraim completamente armados. Moshe tomó los huesos de Yosef con él, porque Yosef había hecho que los hijos de Israel hicieran un juramento cuando él dijo: Elohim ciertamente los visitará, y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Y los hijos de Israel viajaron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Yahvé fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar de día y de noche. Ni la columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Yahvé dijo a Moshe: habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Acampen frente a él, junto al mar. Entonces Faraón dirá que los hijos de Israel están errando en el campo sin dirección, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá, y así obtendré gloria para mí mismo, a costa de Faraón y su ejército, y los Misraimim conocerán al fin que yo soy Yahvé. El pueblo hizo como fue ordenado. Cuando le fue dicho al rey de Misraim que el pueblo había huido, Faraón y sus sirvientes cambiaron de forma de pensar en su corazón hacia el pueblo. Ellos dijeron: ¿qué hemos hecho dejando que los hijos de Israel dejen de ser nuestros esclavos? Así que él preparó sus carruajes y llevó a su pueblo con él. Él llevó 600 carruajes de primera calidad, como también todos los otros carruajes de Misraim, junto con sus comandantes. Yahvé hizo que Faraón endureciera su corazón, y él persiguió a los hijos de Israel, mientras que los hijos de Israel salían con valentía. Los Misraimim fueron tras ellos, todos los caballos y carruajes de Faraón con su caballería y ejército, y los alcanzaron cuando ellos estaban acampando junto al mar, junto a Pi Hahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras Faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron los ojos y vieron a los Misraimim allí mismo, viniendo tras ellos. En gran temor los hijos de Israel clamaron a Yahvé y dijeron a Moshe: fue porque no había suficientes sepulcros en Misraim que nos trajiste a morir en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros, sacándonos de Misraim? ¿No te dijimos en Misraim que nos dejaras estar? Seguiremos siendo esclavos para los Misraimim. Sería mejor para nosotros ser esclavos de los Misraimim que morir en el desierto. Moshe respondió al pueblo: dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es de Yahvé. Él lo hará hoy. Ustedes han visto a los Misraimim, pero nunca los verán otra vez. Yahvé peleará la batalla por ustedes. Solo cálmense, estén tranquilos. Yahvé preguntó a Moshe: ¿por qué estás clamando a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Alza tu vara, extiéndela con tu mano sobre el mar y divídelo en dos. Los hijos de Israel avanzarán hacia adentro del mar sobre tierra seca. Y en cuanto a mí, yo endureceré el corazón de los Misraimim y marcharán tras ellos. Así obtendré gloria
para mí mismo a costa de Faraón y su ejército, carruajes y caballería. Entonces los Misrayimim conocerán que yo soy Yahvé, cuando he obtenido gloria a costa de Faraón, sus carruajes y su caballería. Después el Malach de Elohim, que iba delante del campamento de los hijos de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. Se estacionó entre el campamento de Misrayim y el campamento de Israel. Había nubes y oscuridad allá, pero aquí luz en medio de la noche. Así que el uno no se acercó al otro toda esa noche. Moshe extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche. Él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca, y su agua se dividió en dos. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Los Misrayimim continuaron su persecución, yendo tras ellos dentro del mar. Todos los caballos de Faraón, carruajes y caballería. Justo antes del alba, Yahvé miró por medio de la columna de fuego a los Misrayimim y los hizo entrar en pánico. Él hizo que las ruedas de los carruajes se rompieran. Así solo se podían mover con dificultad. Los Misrayimim dijeron: Yahvé está peleando por Israel contra los Misrayimim. Vamos a irnos lejos de ellos. Yahvé dijo a Moshe: extiende tu mano por sobre el mar, y el agua regresará y cubrirá a los Misrayimim con sus carruajes y caballería. Moshe extendió su mano por sobre el mar, y para el alba el mar había regresado a su profundidad anterior. Los Misrayimim trataron de huir, pero Yahvé los barrió hacia el mar. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y caballería del ejército de Faraón, que los había seguido hasta dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca dentro del mar, con el agua como una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. En ese día Yahvé salvó a Israel de los Misrayimim. Israel vio a los Misrayimim muertos en la orilla. Cuando Israel vio la obra poderosa que Yahvé había hecho contra los Misrayimim, el pueblo temió a Yahvé y creyó en Yahvé y en su siervo Moshe. Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto a Yahvé. Yo cantaré a Yahvé porque Él es altamente exaltado. Al caballo y su jinete Él echó al mar. Ya es mi fuerza y mi canto, y Él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Elohim, yo lo glorificaré. El Elohim de mi Padre, yo lo exaltaré. Yahvé es mi guerrero, Yahvé es su nombre. Los carruajes y el ejército de Faraón Él lanzó al mar. Sus comandantes escogidos fueron ahogados en el mar de Suf. Las aguas profundas las cubrieron, se hundieron en la profundidad como una piedra. Tu mano derecha, Yahvé, es excelsamente poderosa. Tu mano derecha, Yahvé, perdón. Ya. Yahvé hace añicos al enemigo. Por la abundancia de tu gloria, has quebrantado tus enemigos en pedazos. Tú envías tu ira para consumirlos como paja menuda,
con el soplo de tus narices las aguas se amontonaron, las aguas se congelaron como una pared. La profundidad del mar se hicieron tierra firme. El enemigo dijo: yo perseguiré y alcanzaré, dividiré el botín y me hartaré de ellos. Tú soplaste con tu viento, el mar los cubrió, ellos se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién es como tú, Yahvé, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, sublime en Kedushá, imponente en esplendor, haciendo maravillas? Tú extendiste tu mano derecha, la tierra se los tragó. En tu amor, tú guiaste en justicia al pueblo, al cual redimiste en tu fuerza. Tú los guiaste hacia tu morada Kadosh. Los pueblos han oído y ellos tiemblan. La angustia se apodera de aquellos que habitan en Pleshek. Entonces los jefes de Edom están desmayados. Trepidación se apodera de la cabeza de Moab. Todos los que habitan en Canaán están desfallecidos. Terror y pánico cae sobre ellos. Por el poder de tu brazo, ellos están tan quietos como piedra hasta que tu pueblo pase. Yahvé, hasta que el pueblo que tú compraste pase. Tú los traerás y los plantarás en la montaña que es tu herencia, el lugar, Yahvé, que tú hiciste tu morada, el lugar Kadosh, Yahvé, que tus manos establecieron. Yahvé reinará por siempre y para siempre. Perdón. Pues los caballos de Faraón fueron con sus carruajes y con su caballería hacia adentro del mar. Pero Yahvé trajo de regreso las aguas del mar sobre ellos, mientras los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca en el medio del mar. También Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ellas danzando. Según Miriam cantaba a ellas: canten a Yahvé, porque él es exaltado, el caballo y su jinete él echó al mar. Moshe guió a los hijos de Israel hacia delante del mar del sur. Ellos entraron al desierto de Shur, pero después de viajar 3 días en el desierto no habían encontrado ninguna agua. Ellos arribaron en Mará, pero no podían beber el agua allí, porque estaba amarga. Por esto lo llamaron Mará, amargo. El pueblo murmuró contra Moshe y preguntó: ¿qué beberemos? Moshe clamó a Yahvé, y Yahvé le mostró un cierto pedazo de madera, el cual él echó en el agua, e hizo que el agua supiera dulce. Allí Yahvé hizo leyes y reglas de vida para ellos, y allí los probó. Allí él los probó. Él dijo: si tú escucharas intensamente a la voz de Yahvé tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a su mitzvot y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los Misrayimim, porque yo soy Yahvé tu sanador. Ellos llegaron a Eilim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto al agua. Viajaron de Eilim, y toda la congregación de los hijos de Israel arribó al desierto de Sin. Entre Eilim y Sinaí, en el 15º día del segundo mes, después de partir de la tierra de Misrayim, allí en el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón. Y los hijos de Israel le dijeron a ellos: hubiéramos querido que Yahvé usara su propia mano para matarnos en Misrayim. Allí nos sentábamos
alrededor de la olla con la carne hirviendo y teníamos tanta comida como quisiéramos. Pero ustedes nos han traído este desierto para dejar que toda la asamblea se muera de hambre. Yahvé dijo a Moshe: mira, yo haré que llueva pan del cielo para ti. El pueblo saldrá y recogerá una ración para un día todos los días. Por esto yo probaré si ellos observan mi Torá o no. En el sexto día, cuando ellos preparen lo que han traído, se convertirá en el doble de lo que han recogido en los otros días. Moshe y Aarón dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: este anochecer ustedes conocerán que ha sido Yahvé quien los sacó de Misraim. Y en la mañana ustedes verán la gloria de Yahvé, porque él ha oído sus murmuraciones contra Yahvé. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Moshe añadió: lo que yo he dicho sucederá cuando Yahvé les dé carne para comer esta tarde y su porción de pan mañana en la mañana. Yahvé ha escuchado sus quejas y murmuraciones contra él. ¿Qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahvé. Moshe dijo a Aarón: dile a la congregación de los hijos de Israel: acérquese a la presencia de Yahvé, porque él ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, ellos miraron hacia el desierto, y allí delante de ellos la gloria de Yahvé apareció en la nube. Y Yahvé dijo a Moshe: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Dile a ellos: al atardecer ustedes comerán carne y en la mañana tendrán su porción de pan. Entonces conocerán que yo soy Yahvé su Elohim. Esa tarde codornices vinieron y cubrieron el campamento, mientras que en la mañana había una capa de rocío alrededor de todo el campamento. Cuando el rocío se había evaporado, allí en la superficie del desierto había una sustancia fina de forma de hojuelas, como una escarcha fina en el suelo. Cuando los hijos de Israel la vieron, se preguntaron uno al otro: Manjú, ¿qué es eso? Porque ellos no sabían lo que era. Moshe les respondió: es el pan que Yahvé les ha dado para comer. Aquí está lo que Yahvé ha ordenado. Cada hombre recogerá de acuerdo a su apetito. Cada uno tomará un gomer por persona, para cada uno en su tienda. Los hijos de Israel hicieron esto. Algunos recogieron más y algunos menos. Pero cuando lo pusieron en la medida de gomer, los que recogieron más no tuvieron exceso, y los que recogieron poco no les faltó. No obstante, cada persona había recogido de acuerdo a su apetito. Moshe le dijo a ellos: nadie dejará nada de ello hasta la mañana. Pero ellos no prestaron atención a Moshe, y algunos dejaron las sobras hasta la mañana. Crió gusanos y se pudrió, lo cual hizo que Moshe se enojara con ellos. Así que lo recogieron mañana tras mañana, cada persona de acuerdo a su apetito, pero según el sol se calentaba y se derretía. En el sexto día ellos recogieron el doble del pan, 2 gomer por persona, y todos los ancianos de la asamblea vinieron y reportaron a Moshe. Él les dijo: esto es lo que Yahvé ha dicho. Mañana es Shabbat Kadosh para Yahvé. Horneen lo que quieran hornear, hiervan lo que quieran hervir, y lo que sobre apártenlo y guarden para mañana. Ellos lo apartaron hasta la mañana. Como Moshe había ordenado, y no se pudrió ni tuvo gusanos. Moshe dijo: hoy coman eso, porque hoy es Shabbat para Yahvé. Hoy no lo encontrarán en el campo. Recojan los 6 días, pero el séptimo día es Shabbat. En ese día no habrá nada. Sin embargo, en el séptimo día, algunos del pueblo salieron para recoger y no encontraron nada. Yahvé dijo a Moshe:
¿hasta cuándo rehusarán observar mis misbot y mis enseñanzas? Mira, Yahvé les ha dado el Shabbat. Por esto Él está proporcionando pan para 2 días, el 6º día. Cada uno de ustedes quédese donde está. Nadie saldrá de su lugar el 7º día. Así que el pueblo descansó en el 7º día. El pueblo llamó al alimento man. Era como semillas de cilantro blanco y sabía como tortas de miel. Moshe dijo, aquí está lo que Yahvé ha ordenado. Dejen un gomer de man para ser guardado por todas sus generaciones, para que ellos puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando los saqué de la tierra de Misraín. Moshe dijo a Aarón, toma una vasija, pon en ella un gomer de man y apártala delante de Yahvé, para ser guardada por todas sus generaciones. Así como Yahvé ordenó a Moshe, Aarón la apartó delante del testimonio para ser guardada. Los hijos de Israel comieron man por 40 años, hasta que arribaron a la frontera de la tierra de Canaán. Un gomer es 1/10 de ifá, lo cual es 3.7 litros de medida seca. Toda la congregación de los hijos de Israel dejó el desierto de Sin, viajando en etapas, como Yahvé había ordenado, y acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo pudiera beber. El pueblo altercó con Moshe, demandando, danos agua para beber. Pero Moshe respondió, ¿por qué escogen pelear conmigo? ¿Por qué están probando a Yahvé? Sin embargo, el pueblo estaba sediento por agua y murmuró contra Moshe, ¿para qué nos sacaste de Misraín? ¿Para matarnos de sed y a nuestros hijos y a nuestros animales de cría? Moshe clamó a Yahvé, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Están listos para apedrearme. Yahvé respondió a Moshe, ve delante del pueblo y trae contigo a los ancianos de Israel. Toma tu vara en tu mano, la que usaste para golpear el río, y ve. Yo me pararé delante de ti allí en la roca en Horeb. Golpearás a la roca y el agua saldrá de ella para que el pueblo pueda beber. Moshe hizo esto a la vista de los hijos de Israel. El lugar fue llamado Masá, prueba, tentación, y Meribá, pelea, a causa de la pelea de los hijos de Israel y porque probaron a Yahvé por preguntar, ¿está Yahvé con nosotros o no? Luego Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Moshe dijo a Yahushua, escoge hombres para nosotros, sal y pelea con Amalek. Mañana yo me pararé en la cumbre de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Yahushua hizo como Moshe le había dicho, peleó con Amalek. Entonces Moshe, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Cuando Moshe alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando la bajaba, Amalek prevalecía. Sin embargo, la mano de Moshe se pusieron pesadas, así que ellos tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno por un lado y el otro por el otro. Así sus manos se quedaron firmes hasta que se puso el sol. Por tanto, Yahushua derrotó a Amalek, pasando a su gente por la espada. Yahvé dijo a Moshe, escribe esto en un libro para ser recordado, y díselo a Yahushua. Yo borraré completamente la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moshe edificó un altar, lo llamó Yahvé Nisi, Yahvé es mi bandera, milagro. Y él dijo, porque la mano de ellos estaba contra el trono de Yah. Yahvé peleará contra Amalek de generación en generación. Bueno, primero vamos a, como ya hemos terminado la lectura, ahora vamos a proceder a hacer unas pequeñas meditaciones sobre este tema, ¿no? Como ya sabemos, en esta parashá vemos al pueblo de Israel que ya Faraón los echó prácticamente, ¿no? Le dijo, ya salgan a adorar
a su Elohim, ¿no? Por 3 días. Salgan de una vez, ¿no? Beshalach, esa palabra en hebreo significa, es una connotación que Faraón los estaba soltando, o sea, váyanse, los estaba soltando, ¿no? Y vemos, ¿no? que precisamente el pueblo sale, ¿sí? Liderado por Moshe y Aarón, pero también vemos algo muy importante, que Moshe tomó los huesos de Yosef con él, porque Yosef había hecho que los hijos de Israel hicieran un juramento cuando él dijo, o sea, en ese juramento que Yosef habló a su pueblo el día que, ¿no? Dice, él dijo, Elohim ciertamente los visitará y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Quiere decir que Yosef sabía lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel en un tiempo determinado, el cual ya se lo había dado como revelación a Abraham, ¿no? A Abraham, ¿sí? Entonces, acá Yahvé ya le había revelado a Abraham lo que iba a pasar con su pueblo, que iba a ser esclavizado, ¿no? Y que él los visitaría y los iba a sacar de esa esclavitud. Entonces el tiempo se cumplió, que el Señor se había recordado del pacto, se cumplió el tiempo y lo sacó, ¿no? Vemos que Moshe fue el enviado, ¿no? Para el tipo de Mesías, de Redentor, para sacarlo de la esclavitud que estaban sometidos, de lo que estaba sometido el pueblo de Israel en Egipto, porque el faraón que estaba en ese tiempo, ¿no? Había visto que el pueblo de Israel se había multiplicado muy poderosamente, y además era un pueblo que tenía sus propias leyes y tenía sus propias costumbres. Entonces vemos que Faraón tenía miedo del pueblo de Israel, por eso que los esclaviza. Pero acá ya estamos viendo que en esta parashá, ya después de las plagas, Faraón inmediatamente decide echarlos, que vayan a adorar a su Elohim, ¿no? Porque siempre les había dicho Moshe a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me puedan adorar. Es lo que decía Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me puedan a adorar, a servir por 3 días dentro del desierto. O sea, 3 días le pedía, ¿no? Entonces vemos que ya cuando ellos salen, el pueblo, el Señor, como dice, no los saca de frente a la tierra prometida, ¿no? Sino que los hace rodear el desierto y justo los deja frente al mar de Suf, ¿no? Entonces ellos acampan frente al mar de Suf, pero como dice Yahvé dijo, ¿no? Que ahora necesita hacerse conocer, ¿no? O sea, Yahvé primeramente se hizo conocer ante Faraón mediante las plagas, y cada plaga estaba eliminando un ídolo que el pueblo de Egipto había levantado, porque para ellos el río era un ídolo, los animales eran un ídolo, su economía era, o sea, cada situación que ellos como un pueblo idólatra habían levantado idolatría a cada una de las cosas que estamos mencionando, ¿no? Porque la plaga precisamente es para eliminar a sus dioses, ¿no? Pero acá cuando Yahvé habla, ¿no? Y dice, ¿no? Que Yahvé fue delante de ellos en una columna de nube, y durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar de día y noche. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. O sea que
Yahvé en la parte visible, él estaba como una columna de nube y como una columna de fuego. O sea, en esa parte sobrenatural estaba acompañando al pueblo cuando estaban en el desierto, ¿sí? Entonces, en el capítulo 14 podemos ver que Yahvé, aparte de las plagas que ya azotó al pueblo de Israel, al pueblo de Misraim, Yahvé le dice a Moshe que hay algo que falta todavía mostrarse, ¿no? Y porque dice, yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá y así obtendré gloria para mí mismo a costa de Faraón y su ejército, y los Mizraim conocerán al fin que yo soy Yahvé. El pueblo hizo como fue ordenado. Quiere decir que como ya había prácticamente Elohim había dejado al pueblo en ruinas, lo único que quedaba era su ejército, o sea, su ejército de Misraim, de Faraón, ¿no? Entonces ellos tenían mucha fe en su ejército, ¿no? De que su ejército lo iba a salvar, que su ejército iba a poder devolver a los esclavos, ¿no? Israelí que se estaban escapando, ¿no? Entonces con su ejército los iba a traer de vuelta, porque era su botín para ellos, su botín de guerra, ¿no? Traerlos de vuelta, ¿sí? Entonces ese era el último plan de Yahvé para hacerse conocer que cuál es el poderío que tiene Dios, ¿no? Elohim de Israel, cuál es su poderío. Como Misraim, como ya hemos dicho, el pueblo de Misraim, que todos los conocen por Egipto, es una potencia mundial para su época en ese tiempo. Entonces, para su tiempo, esa potencia mundial estaba siendo devastada con plagas, con ruina, azote en todo Egipto. Entonces ciertamente pues las demás naciones veían todo lo que pasaba en esa nación, ¿no? Pero ellos todavía conservaban su ejército. Entonces lo que quería Yahvé no solamente ya mostrarse al pueblo, sino mostrarse mediante el ejército de Misraim, mostrarse a las demás naciones, ¿no? A las demás naciones, quién es Yahvé, quién es el Elohim de Israel. Entonces, por eso que endurece el corazón de Faraón y hace que Faraón prepare su ejército, lleve sus mejores carruajes, su mejor caballería, todo su ejército completo, porque dice, los Misraimim fueron tras ellos todos los caballos y carruajes de Faraón con su caballería y ejército, y los alcanzaron cuando ellos estaban acampados junto al mar, junto a Pi Ha-Jirok, frente a Baal-Zephón. Entonces, todo su ejército fue tras el pueblo de Israel para poder llevarlos de vuelta, ¿no? Y continúan siendo sus esclavos. Pero ese es el último plan que tiene Yahvé para mostrarse a su pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel, quién es el que lo sacó, y también para mostrarse a Faraón, que aún con su ejército, ahora le tocaba el último golpe, como decir, la última plaga, ¿no? Le tocaba al ejército de Faraón, ¿no? Porque generalmente el ejército en una nación, para creerse una superpotencia, todopoderoso, ¿no? Siempre está invirtiendo en su ejército, ¿no? Ahora en estos últimos tiempos podemos ver que muchas naciones tienen portaaviones, tienen aviones de última tecnología, ahora estamos en la guerra electrónica, ¿no? Y estamos viendo ahorita las potencias tener cada una, ¿no?
su bomba nuclear, ¿no? Querer ser ese ejército que los está haciendo poderosos, ¿no? Pero también podemos ver que muchas veces el ejército también puede ser utilizado para mal, para oprimir un pueblo, ¿no? Y en ese contexto podemos también nosotros que estamos leyendo esta parashá, podemos traer en mención al pueblo de Irán, el cual su economía, ¿no? Todos sus recursos los han llevado para producir armamentos de guerra, más que todo bombas nucleares, ojivas nucleares, ¿no? En vez de tener un país que esté, como decir, el gobierno al servicio del pueblo, ¿no? Más bien el gobierno que son de ayatolas. Los ayatolas es una especie de sacerdotes que tienen su religión, el Islam, y entonces ellos son unos sacerdotes, ¿no? Extremistas que están llevando a su pueblo a la ruina, ¿no? Porque en estos momentos, amados hermanos, está pasando que el pueblo de Irán está siendo oprimido, más que oprimido, ha causado entre las noticias que estamos escuchando, que es algo muy lamentable, que los ayatollah, el régimen, ya ha eliminado, se ha dado muerte, ¿no? A un promedio de 30.000 personas que son sus compatriotas, que son es el pueblo, y ellos son el régimen, ¿no? El régimen dictatorial se le llama a aquel régimen que está gobernando una nación, pero está siendo autoritario, está haciendo oprime a su propio pueblo, e inclusive si no están de acuerdo con su régimen o no están de acuerdo con ellos, ellos tienen varios ejércitos. Uno de sus ejércitos es de la Guardia Revolucionaria, que ellos mismos son los que tienen encargado eliminar a las personas que son opositores a su régimen, y es sus propios compatriotas. Y hemos escuchado en las noticias que han sido asesinados niños, personas de edad, jóvenes y de todas las edades, porque el pueblo se ha levantado, porque no tienen recursos hídricos, su moneda se ha desplomado, su economía se ha desplomado. En estos tiempos, inclusive para poder oprimirlos más, le han quitado el internet, porque con el internet ellos se pueden comunicar, pueden hacer ver y notar lo que su propio régimen está haciendo contra su pueblo mismo. O sea, es una masacre, es una catástrofe, y eso no puede quedar ante los ojos del Elohim, ¿no? Porque el Elohim es el Elohim de toda la tierra. No puede quedar sin justicia, ¿no? Sin esa justicia divina, porque como dice el Señor, mía es toda la tierra, y nosotros podemos estar divididos en países o en naciones, pero de Dios es toda la tierra. Y todos somos hijos de Elohim, ¿no? Cada uno en su territorio, pero estamos viendo que está pasando prácticamente como ese faraón, ¿no? Que no quiere dejar que su mismo pueblo no quiera tener esos ayatolas que son sacerdotes, ¿no? Del régimen islámico, no lo quieran tener, que se oponen a ser sus esclavos, ¿no? Que se oponen a sus leyes dictatoriales. Y entonces, ¿qué hace? Ahora ha sacado su ejército, ¿no? Para eliminarlos, y muchos de los jóvenes han estado más que desde el 28 de diciembre que ha empezado hasta hace poco, que un poco se han calmado, porque ya han muerto tal cantidad que los chicos ya se están saliendo por la frontera, están huyendo, porque son muchas personas las que han fallecido. Y ahora el ejército de los Estados Unidos con los aliados lo han cercado, ¿no? Al ayatollah, y le están diciendo, como está prohibido meterse de una nación a otra según su régimen, pero como dice, si sobrepasa
lo que ellos hacen y hacen que también sea un peligro para los países y para la humanidad, porque como son extremistas y ellos quieren tener sus ojivas nucleares, sus bombas nucleares y están decididos a aquel país, ahora ya no solamente su propio pueblo, aquel país que está en contra de ellos y que ellos no quieren dejar esa carrera armamentista de crear su bomba nuclear. Entonces ya vendría a ser, ahora ha sobrepasado los límites de su frontera y vendría a ser un peligro para toda la humanidad, porque ustedes saben, amados hermanos, que una bomba nuclear ahora en estos tiempos es mucho más potente que la bomba de Hiroshima, y eso no trae paz a las demás naciones. Entonces acá hay como que por la seguridad de las naciones, entonces es una de las cláusulas que puede, ¿no? Se puede aplicar, ¿no? mediante la intervención, ¿no? Más que todo a que sean destruidas esas bombas nucleares, a que sean destruidos esos búnkeres, a que sean destruidos esos lugares donde lanzan misiles, ¿no? Misiles que llevan esas ojivas nucleares. Entonces ahorita estamos prácticamente, como dice, ¿no? En un enfrentamiento, y nosotros estamos orando y estamos creyendo en la palabra del Señor, porque ya está demostrado que si alguien va contra el pueblo de Israel, termina mal, porque yo he estado en el pueblo de Israel, he viajado allá. La cultura es una cultura que busca la justicia, busca el bien común y busca esa libertad, ¿no? de la parte religiosa, pero en el contexto equilibrado, ¿no? Que uno busca el bienestar del prójimo, el bienestar de su comunidad, el bienestar de su nación y el bienestar de las demás naciones. O sea, es algo equilibrado que el Señor nos enseña eso, ¿no? Y yo puedo constatar, he estado allá en Israel, puedo ver que esa cultura es así. Y en verdad es como dice, ¿no? Es la cultura del libro y es la cultura que el Señor y es el pueblo que el Señor ha escogido para llevar, ¿no? esta Torah a las naciones de la tierra. Entonces podemos ver que todo faraón va a ser destruido por la mano de Dios. Como dice, no será el ejército, ¿no? De los Estados Unidos que pueda destruir, ¿no? a las ojivas nucleares, a los búnkeres, a los lugares donde tienen esas clases de armamento en Irán, sino va a ser la mano del Señor, porque el Señor es un Dios de justicia. El Señor no está de acuerdo con la opresión, porque para eso nos está enseñando acá en esta porción, que el Señor no está de acuerdo que un pueblo esté oprimido, menos esclavizado por un faraón, por un gobierno dictatorial, ¿no? Entonces podemos ver que muchas veces, ¿no? Acá el mismo pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, pues tenían miedo porque recién estaban saliendo de una esclavitud, recién estaban conociendo ese Elohim, recién se estaba dando a conocer ese Elohim, ¿no? Y ahora acá en este contexto vamos a mirar, porque dice que Yahvé mismo se va a glorificar, ¿no? Para las demás naciones, porque necesita él que todas las naciones también vean su poder, ¿no? Entonces acá Yahvé le da todo el plan, ¿no? Le da todo el plan de cómo van a ser ellos redimidos, ¿no? Porque le dice, y Moisés le dice al pueblo que dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es de Yahvé. Él lo hará hoy. Ustedes han visto a los Misraim, pero nunca más lo verán otra vez. Yahvé peleará la batalla por ustedes, solo cálmense, estén tranquilos. Acá dice, Yahvé pregunta a Moshe, ¿por qué estás
clamando a mí. Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. O sea, hay momentos que nosotros tenemos que orar y hay momentos que tenemos que accionar, ¿sí? Entonces, si tenemos que accionar, tenemos que accionar. Es como decir, para que pueda detener toda la ideología extremista de los ayatollah que hace, ¿no?, la nación de Israel con la nación de Estados Unidos. Trae su ejército, lo sitian, ¿no? Está accionando para que el otro vea, mira, tú no te atrevas a hacer algo contra nosotros porque nosotros también tenemos, ¿no? Y aún estamos más especializados que ti, ¿no? Que tu ejército. Pero también es una forma de accionar, de levantarse, no dejar que los ayatolas o con ese grupo extremistas, porque esos grupos extremistas también alimentan a otros grupos extremistas de las demás naciones que tienen como grupos armados. Entonces es una ideología extremista en la que busca que lo que ellos creen, ¿no?, está lo correcto y eso se debe creer. Entonces se ha llevado a una ideología de locura, ¿no? Para mí es de locura eso, que ya han perdido la razón, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no?, que Dios mismo le dice a Moshe lo que va a hacer y también le dice lo que va a pasar, ¿no? Es que eso es lo hermoso que yo veo, ¿no? Yahvé siempre dice, ten confianza en mí, yo voy a pelear la batalla, yo voy a hacer, ¿no? Y porque acá dice, por ejemplo, entonces los Misrayim conocerán que yo soy Yahvé cuando haya obtenido gloria a costa de Faraón, de sus carruajes y su caballería. Entonces, ¿qué pasa con Yahvé cuando habla con Moshe? Le cuenta todo su plan, todo lo que va a hacer, todo, le cuenta todo, le dice hasta los más mínimos detalles. A Moshe, a su siervo, a él le cuenta todo. Y eso Moshe, le tiene que transmitir al pueblo. Y también le tiene que decir, cálmense, no estén temerosos, confíen, caminen, vamos, avancemos. Y cuando dice avancemos y Moshe extiende su vara, se abre el mar. ¿Y por qué se abre el mar? Mira, a veces nosotros podemos creer que es algo así como, ¿no?, algo mágico, ¡pah!, se abrió el mar. No. Dice que acá el Señor, ¿no? Acá se ve bien claro, ¿no? Dice, después el malach de Elohim que iba delante del campamento de los hijos de Israel se apartó y fue detrás de ellos. Se estacionó entre el campamento de Misraim y el campamento de Israel. Había nubes y oscuridad ya. Mire, escuchen, ¿eh? Pero aquí luz en medio de la noche, así que el uno no se acercó al otro toda esa noche. Entonces Moshe extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo que el mar se le trajera delante, mire, de un viento fuerte del este toda la noche. Él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca y su agua se dividió en dos. ¿Qué es lo que utilizaba acá Yahvé para que el mar se partiera en dos? Un viento fuerte, ¿sí? Y lo más hermoso que yo veo es cuando él utiliza los vientos. Los vientos pueden ser huracanes, los vientos pueden ser brisas, ¿no? O sea, en todas las velocidades. Pero cuando hay una velocidad extrema, ¿qué hace ese viento? Abre las aguas. El viento tiene la fuerza de abrir las aguas y partirlas en dos. ¿Qué hizo que ese viento se abriera? Fue, ¿no?, ese viento fuerte, hay otros que le llaman ruaj, ¿no? Partió, ¿no? Pero ¿cuál era la señal para que ese viento pasara? Era que que Moshe tenía que levantar la vara.
¿Qué es esa vara? Esa vara es de autoridad. Ese cetro es de autoridad. ¿Y quién tiene que levantar esa vara? Es Moshe, no Yahvé. Quien tiene que accionar es Moshe. Levanta la vara, levanta la vara, levanta la diestra, ¿no? ¿Y qué hace Yahvé? Inmediatamente el viento fuerte pasa, ¿no? Entonces, toda la noche, dice toda la noche. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Ese viento tan fuerte toda la noche, ese viento a esa velocidad hizo que el agua se partiera en dos e hizo también, ¿no?, que se quedara así partida en dos, y por eso que el pueblo pudo pasar, ¿no?, en tierra seca. Entonces, Misraim, o sea, el ejército de Misraim también quiso pasar por esa tierra seca, pero se colocó, ¿no? Se colocó Yahvé miró por medio de la columna de fuego a los Misraim. Yahvé se colocó entre ellos, ¿no?, en esa columna de nube, y en esa columna se colocó para dividir al ejército de Misraim con el pueblo, ¿sí? Entonces, como el ejército de Misraim ya también estaba pasando por esa tierra seca, pero como ellos venían con sus ruedas, no, o sea, perdón, con sus carruajes que tenían ruedas, pero, o sea, lo que hace Yahvé acá también es otra cosa, ¿no? Él hizo que entraran en pánico, ¿sí? Él hizo que entraran en pánico, o sea, eso es también lo que causa el Señor, ¿no? Causa un pánico, o sea, un temor, así como pánico, así de confusión, ¿no? Entonces, por eso que al ejército de Misraim, por eso que en ese pánico, ¿no?, en ese pánico ellos manipulaban sus carruajes para salir, ¿no?, porque ellos no podían avanzar, entonces se rompían las ruedas por ese pánico de querer avanzar, se rompían. Entonces ahí donde ellos mismos, los Misraim, dijeron: Yahvé está peleando por Israel contra los Misraim, vamos a irnos lejos de ellos. O sea, ya dijeron: vámonos, Yahvé está peleando, ¿no? Entonces ahora Yahvé le da la siguiente orden a Moshe: extiende tu mano por sobre el mar, y el agua regresará y cubrirá a los Misraim con sus carruajes y caballería. Entonces acá hay otra orden, ¿no? Moshe extiende otra vez otra orden, ¿no? O sea, él acciona. Es que Dios no puede hacer las cosas solo, nos necesita avanzar, necesita nuestro accionar. ¿Por qué? Porque el líder siempre va adelante. ¿Y qué hacen los demás que son guiados? Tienen confianza, siguen ellos, ¿no? Entonces, Moshe extendió su mano por sobre el mar para el alba. El mar había regresado a su profundidad anterior. Los Misraim trataron de huir, pero Yahvé los barrió hacia el mar. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y caballería del ejército de Faraón que los había seguido hasta dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca dentro del mar, con el agua como una pared para ellos, su derecha y su izquierda. En ese día Yahvé salvó a Israel de los Misraim. Israel vio a los Misraim muertos en la orilla. Cuando Israel vio la obra poderosa que Yahvé había hecho contra los Misraim, el pueblo temió a Yahvé y creyó en Yahvé y en su siervo Moshe. Acá como dicen las escrituras, ¿no? Acá el Señor hizo sentir su presencia al pueblo, hizo sentir que ese es el Elohim de ellos, o sea, les devolvió la identidad, ¿no?, de que ellos son un pueblo de pacto. Por amor a Abraham, Isaac y Jacob, ustedes son míos. Entonces, ellos ahí recién vieron cuando todos los ejércitos de Faraón quedaron totalmente sepultados bajo las aguas, muertos. O sea, no vieron al enemigo, ya no hay quien los persiga, ya no hay miedo, ya no hay temor,
ya no hay quien los pueda volver a llevar a Egipto, ya no hay quien los pueda obligar a ser esclavos, ya no hay ese opresor, ya no existe ese opresor. Entonces ahora ellos ya no tienen marcha atrás, ellos tienen que seguir adelante a su nueva identidad, que es libertad, a su nueva identidad, que ellos tienen un Elohim, a su nueva identidad, que ellos han sido un pueblo que el Señor los redimió, los compró, a su nueva identidad, ¿no? Entonces, por eso es un proceso, todo es un proceso. Entonces podemos ver que todos los que creemos en el Señor estamos orando porque el pueblo de Irán quede igual, ¿no? Libres de ese opresor, de ese faraón, que quede libre de esos ayatolas, de ese sacerdocio que son extremos, que son extremistas, que ellos matan. Si no estás de acuerdo, te matan. O sea, es algo, ¿cómo le podría decir, no? Que ellos obligan, ¿no? Pero como dicen, ¿no? Ellos son un grupo. Más o menos tengo el conocimiento que el pueblo de Irán somos algo más de 90 millones de personas. Imagínate, son 90 millones más o menos de personas y el régimen, yo podría decir, porque sea 1 millón, 2, ya 3, ya 4 millones contra 90 millones. Como dice, el pueblo unido, ¿no? Clama al Señor, clama por su libertad y eso va a llegar. Y entonces estamos viendo, ¿no? Que ellos van a ser borrados, pero se necesita, ¿no? La unidad, se necesita la unidad a hacer lo bueno, se necesita la unidad, como dice, ¿no? Volver al Dios de Israel. Entonces, en el capítulo 15 tenemos el canto de Moshe, ¿no? Porque dice, yo cantaré a Yahvé porque él es altamente exaltado. Al caballo y su jinete le echó a la mar. Ya es mi fuerza y mi canto, y él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Elohim, yo lo glorificaré, el Elohim de mi padre, yo lo exaltaré. Yahvé es mi guerrero, Yahvé es su nombre. ¿Por qué? Ellos dicen, porque los carruajes y el ejército de Faraón él lanzó al mar, sus comandantes escogidos fueron ahogados en el mar de Suk. Las aguas profundas los cubrieron, se hundieron en la profundidad como una piedra. Entonces vemos, ¿no? Acá el canto de Moshe, ¿no? Es un canto de agradecimiento, es un canto de reconocimiento, de reconocimiento que el Elohim, el Todopoderoso, se le apareció con las fuerzas de la naturaleza, peleó y confundió al campamento enemigo y los derrotó. Y como dice, ¿dónde está tu opresor? No está, ¿sí? Entonces podemos ver eso. Y acá también les voy a leer esta parte. Mira, con el soplo de tus narices las aguas se amontonaron. Las aguas se congelaron como una pared. Las profundidades del mar se hicieron tierra firme. O sea, ese viento que soplaba no era un viento cualquiera, era un viento helado, pero helado que congelaba, ¿no? Que congelaba a la vez y a la vez hacía como dos paredes. Imagínate, como dice Elohim, es el que tiene el poder, ¿no? de soplar, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo en Estados Unidos hay unas ciudades que se están congelando. O sea, está pasando un viento helado, ¿no? Que lo está congelando. Entonces podemos ver que todas esas obras de los vientos son, digamos, que son que es la naturaleza que el Señor mueve y que también la mueve con un propósito, ¿no? De que hay épocas muy heladas y también porque podemos decir, ¿no? Nosotros vamos a ser resguardados de todo, ¿no? Pero aquel que está con Elohim vamos a ser resguardados de todo, de los vientos fuertes, de los vientos helados, ¿no? Pero como dice, ¿no? El que está sin Dios, el que no tiene a Dios,
le va a traer consecuencias de esos vientos, sean muy helados o sean muy extremos, muy calientes, ¿no? Entonces, acá también podemos ver que Faraón, si lo llevamos a un contexto personal, también Faraón es la parte del ego, del orgullo, ¿no? Donde no queremos reconocer que hay un Elohim, donde no doblamos nuestras rodillas, o donde no podemos, donde queremos salir de la opresión, pero no escuchamos o no hacemos caso o no buscamos al Elohim, ¿no? Al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, o creemos que con nuestra fuerza vamos a lograrlo todo, ¿no? O muchas veces, a veces las personas hablan, yo con mi fuerza construí esta casa, y ellos no reconocen que cada día el Señor que les ha dado, ¿no? Les ha dado el pan diario, les ha dado la vida, les ha dado, como dice, ¿no? Les ha dado el soplo de vida cada día, ¿no? Entonces podemos ver eso. Entonces, mira, y acá hay algo muy importante. Después que Dios, o sea, el Elohim de Israel, acaba con el ejército de Faraón, dice, mira, acá dice, ¿no? Los pueblos han oído y ellos tiemblan. La angustia se apodera de aquellos que habitan en Pleshek. Entonces los jefes de Edom están desmayados. Trepidación se apodera en la cabeza de Moab. Todos los que habitan en Kenán están desfallecidos. Terror y pánico cae sobre ellos. Por el poder de tu brazo, ellos están tan quietos como piedra hasta que tu pueblo pase. Ya ve, hasta que tu pueblo pase, que tú compraste. Tú los traerás y los plantarás en la montaña que es su herencia. El lugar, ya ve que tú hiciste tu morada, el lugar Kadosh, ya ve que tus manos establecieron. Ya ve y reinará por siempre y para siempre. Entonces, acá habla bien claro que el acontecimiento que pasó en Misraim o sea, se hizo notar a las demás naciones. Y ahorita también estamos viendo, ¿no? Que todo el que quiera eliminar al pueblo de Israel, acabar con el pueblo de Israel, por más que otras naciones digan, no, pero Israel, ¿qué es Israel? Ya no es Israel el bíblico, es un Israel que no es. O sea, yo digo, no, esas personas que hablan así es porque no han leído la escritura, es porque no han pedido, pues, no, a ver, Yahvé existes, yo quiero saber si este es tu pueblo escogido. O sea, no le han preguntado al autor de esta tierra que si Israel que está ahí es su pueblo escogido. No, ellos lo hablan en su aspecto intelectual. Ellos leen, pero no van más allá, ¿no? De una simple lectura. No buscan más allá de una simple lectura al Elohim de Israel para saber si ese es su pueblo, el escogido. No, ellos, como dicen, ¿no? Solamente son intelectuales que se llenan de conocimiento, pero más no hay intimidad. Intimidad es saber las cosas profundas. Intimidad es reconocer que la Torah es verdadera. Eso se llama intimidad. Entonces, y yo veo, pues eso es como dureza del corazón, y eso es como tener un faraón, un ego, ¿no? Decir, no, eso ya pasó, eso ya no es. O autoproclamarse, ¿no? Decir, no, mi país es mejor. Entonces, Dios entiende cuando el hombre habla según su parte intelectual, o según, como dice, ¿cómo me buscaste? ¿Me buscaste queriendo saber de mí? ¿Buscaste una intimidad conmigo? ¿O buscaste solamente llenarte de conocimiento, entendimiento y leerlo nada más y sacar tus propias conclusiones, ¿no? Entonces también podemos ver muchas naciones todavía no reconocen, ¿no? Que el pueblo de Israel tiene derecho a ese territorio y tiene derecho a existir como nación, y tiene derecho a tener su Elohim, ¿no? El que tiene Abraham, Isaac y Jacob, y tiene su derecho a su independencia y al reconocimiento de ser una nación, y también tiene derecho a tener como su capital Jerusalén, y tiene derecho a aún más territorio, porque ellos no son que han, como dice,
que han invadido, ¿no? O que han tomado un territorio que no les pertenece. No, ellos han vuelto al lugar que les pertenece por herencia y por lo tanto deben ser respetados, ¿no? Deben ser respetados y deben ser reconocidos como pueblo, como nación. Entonces acá vemos en este contexto que hemos leído, ¿no? Que las naciones alrededor de Egipto han quedado en pánico, en terror, ¿no? Hasta que el pueblo que compró Yahvé pase. Entonces acá realmente lo que ha hecho Yahvé es mostrarse ahora a las naciones, ¿sí? Y es hermoso porque eso es lo que tiene que ser. Ahorita en este contexto cultural estamos mirando, ¿no? Hay unos que, los que leemos las escrituras y que los que tenemos intimidad con el Señor, vemos realmente que es el pueblo escogido como dice acá. Pero las demás personas que solamente en su parte intelectual, ¿no? Lo leen, pues van a sacar sus conclusiones cerradas. Entonces podemos ver también que acá también Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron tras ellas danzando. Según Miriam cantaba a ellas, canten a Yahvé, porque él es exaltado, el caballo de su jinete le echó a la mar. Entonces, en todo momento, después de una gran salvación, viene una gran alabanza, ¿no? Y un gran agradecimiento. Bueno, después de esto que ya no está, pasó toda la euforia de que ya no está el pueblo que Misraín, que los oprimían, el ejército. Ahora ellos tienen que salir adelante, ellos tienen que ser conducidos en el desierto por donde están siendo guiados por Israel, por el pueblo, por el Elohim de Israel. Entonces acá podemos ver también, ¿no? Que el pueblo comienza a murmurar porque no hay agua. Moshe comienza a clamar y el Señor otra vez, ¿no? Otra vez le ordena, ¿no? Y las aguas se comienzan en dulce. Y también podemos seguir leyendo, ¿no? Que sigue el pueblo murmurando, ahora no hay carne, antes yo comía en mi raíz carne, ahora acá ya no hay carne. El Señor también le da codornices como carne, ¿no? Ahora dice, inclusive le da man, ¿no? Un man que cae del cielo como una hojuelas ¿no? Que tiene sabor a pan, a sabor dulce, ¿no? Entonces, hasta le da los sabores, ¿no? Le da los sabores porque el ser humano muchas veces cuando nos quitan algunas comidas, extrañamos, ¿no? Cuando nos dan algo que no comemos, y ay, ¿qué es esto? Y ahora que, como que no. Bueno, yo creo en todo que el Señor siempre tiene misericordia del hombre porque son los sabores que han sentido y muchas veces esos sabores de comer la carne o de comer así un asado, ¿no? Y toda esa preparación que hacen para sus alimentos en el momento que comen pues están a gusto, se deleitan con la comida, ¿no? Entonces el Señor trata, ¿no? De darles, ¿no? O sea, las cosas, pero en el desierto donde se encuentran, ¿no? Entonces le da carnes, le da codornices y pan, ¿no? Le da el pan del cielo, el que cae, el manjú, como dice, ¿no? Y también le da una orden, ¿no? Le da una orden de coger, ¿no? Un gomer, ¿no? Coger de lo que tú necesites, de lo que tú te sacias, cogerlo, ¿no? Por 6 días, ¿no? Y el séptimo día, ¿no? Y será un día donde no recogerán, más que no recogerán, sino que él no va a hacer que caiga nada del cielo, nada, esa hojuela, ¿no? No va a caer nada, no va a caer nada, no va a caer de codornices, no va a haber nada, ¿no? Ese día ni siquiera van a salir de sus tiendas, ¿no? Y es precisamente que acá habla ya ¿no? Del Shabbat, ¿no? Y acá mira que es tan importante el Shabbat, dice, ¿no? Y él les dijo, esto es lo que ya había dicho, mañana es Shabbat Kadosh para Yahvé, Shabbat, día de reposo santo para Yahvé. Acá dicen, ¿no? Ordenen lo que quieran hornear, hiervan lo que quieran hervir, y lo que sobre apártenlo y guárdenlo hasta mañana. Entonces, acá también da una orden, ¿no? Una orden en que el día de Shabbat es Kadosh para Yahvé y en ese día no van a recoger, no van a hornear, no van a cocinar porque solamente va a ser dedicada para adorar, servir a Dios, ¿no? Entonces podemos ver que muchos
obedecían como otros no, ¿no? Y el Señor dice, ¿hasta cuándo será que no quieran obedecer? ¿Hasta cuándo rehusarán observar mis enseñanzas? ¿Sí? Entonces acá el Señor ya les está recordando que el Shabbat, Él lo ha apartado el séptimo día, por lo tanto el sexto día les está dando doble, ¿no? Doble porción. Entonces ya está proclamando el Shabbat acá. Entonces, inclusive le dice, ¿no? Moshe dijo a Aarón, toma una vasija, pon en ella un gomer de man y apártala delante de Yahvé para ser guardada por todas tus generaciones. Así que Yahvé ordenó a Moshe y a Aarón, la apartó delante del testimonio para ser guardado. Los hijos de Israel comieron man por 40 años hasta que arribaron a la frontera de la tierra de Canaán. Un gomer es un décimo de efa, lo cual es 3.7 litros de media seca. ¿Ve? Entonces vemos que inclusive ese man, yo diría, wow, hasta es como una semilla, ¿no? Una semilla que cae del cielo, que tiene sabor para hacer pan, dulce. En verdad que el Señor nos alimenta bien, ¿no? Nos da el pan diario, ¿no? No te afanes porque te daré el pan diario, ¿no? Tendrás carne, tu codorniz, tendrás ese... Estarás contento, yo te voy a alimentar, ¿no? Confía en mí. Y vemos que es un trato, ¿no? Es un trato porque el que confía en el Señor, como dice, estará confiando que no le faltará el pan o que lo que come estará bueno, ¿no? Y el que está más apegado, ¿no? A que si mañana no tengo o no tengo, de repente tengo que, o no me gusta lo que me estás dando. Siempre el Señor, en lo que yo veo, trata de darle lo que le agrada, ¿no? A los hijos de Israel, ¿no? Porque somos, como dice, somos personas que muchas veces nuestro paladar tiene gusto por la comida, ¿no? Por ejemplo, hablando de gusto por la comida, por ejemplo, como he viajado en otras naciones, he visto que las comidas en otras naciones no tienen, para mí, no tienen sabor, no tienen gusto. Y a veces he probado y ellos comen delicioso. Yo digo, wow, pero esto no tiene ni sabor. Ellos no decían nada porque yo entiendo que así es su paladar de ellos, ¿no? Por eso dice, todo el que viene acá les gusta la comida, ¿no? Pero así son los paladares, así es la costumbre de diferentes lugares. Y bueno, pues el pueblo de Israel tampoco no está exento de eso, ¿no? Porque saliendo de Misraín también comería pues todo lo que le gustaba, preparábanse todo, ¿no? Y por eso salí al desierto donde no hay nada, no hay las verduras, ¿no? Porque están en el desierto caminando de aquí para allá, pues. Yo sé que tendrán sus ganados, sus reses, pero ellos recién estaban recibiendo mandamientos, leyes, ordenanzas, estaban recibiendo instrucción, entonces estaba siendo un pueblo de lo que tantos años había estado acostumbrado a esa comida, a ese pueblo de Egipto. Ahí se ve la misericordia de Yahvé porque entiende el Señor que nosotros tenemos que ir saliendo de ese proceso, ¿no? Saliendo de esas costumbres, saliendo de esos alimentos, saliendo de esa... también podría decir también de no obedecer, ¿no? Porque acá ha dado varias instrucciones y muchos de ellos no han obedecido. Entonces el Señor toma su tiempo y, bueno, y el proceso, ¿no? Hay unos que avanzan más rápido y hay otros que todavía faltan. Entonces Dios es un Dios de misericordia, ¿no? Entonces acá seguimos en el capítulo 17. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel dejó al desierto de Sin, viajando en etapas como ya había ordenado, y acamparon en Refidim, pero no había agua para el pueblo que pudiera beber.
otra vez no había agua, acá no había agua. Entonces también el Señor le manda otra señal, ¿no? Dice que se pare delante de una roca, ¿no? Ahí dice, yo me pararé delante de ti, allí en la roca de Oré, golpearás la roca y el agua saldrá de ella para que el pueblo pueda beber. Moshe hizo esto a la vista de los hijos de Israel. Entonces, siempre el Señor trata de que en cada situación Él mostrarse. ¿Por qué necesita mostrarse con algo sobrenatural o con algo que ordena Moshe? Porque el pueblo necesita tener esa identidad de que hay un Elohim ahí vivo, un Elohim presente, un Elohim que está observando, lo está mirando, le está dando la instrucción, ¿no? Y también tiene paciencia el Elohim de Israel porque sabe que a ver quién se queja si le falta agua, a ver quién se queja si no hay comida, a ver quién se queja. O sea, es la misericordia del Señor que nos enseña, ¿no? Que todo nuestro andar vamos a estar siendo, como decir, confrontados en nuestra vida, ¿no? Que, ¿de qué te vas a querer algo material o qué te falta, ¿no? Y yo creo que acá el Señor nunca les faltó el agua, la comida, ¿no? Y la protección. Eso es lo fundamental para un ser humano, ¿no? El agua, los alimentos, ¿no? No los alimentos como ellos querían, sino los alimentos que Él le daba, ¿no? Y las instrucciones, ¿no? Cómo va a ser tu vida desde hoy en adelante, cuáles son los mandamientos, cuáles son las mitzvahs que tú vas a obedecer al Elohim que te está dando, ¿no? Entonces podemos ver que es un andar, ¿no? Y acá justamente lo detalla bien claro, ¿no? Acá habla de Amalek. Amalek en el contexto de las escrituras, Amalek significa el enfriamiento de nuestra fe. También significa la paralización, ¿no? Porque si vemos acá, cada vez que pasa algo, Moshe va y clama, ¿qué? Ora, ora. O sea, eso es lo que también nos enseña en esta parashá, que nosotros tenemos que primeramente, el Señor no nos va a hacer faltar los alimentos, pero cualquier circunstancia que pase, tenemos que clamar al Señor, o sea, orar al Señor, Señor, eh, algo no estamos haciendo, algo hemos dejado de ser, por favor, no, perdónanos, pasa este problema, yo te lo presento, ayúdame cómo lo resuelvo, cómo lo hago. ¿Qué te parece? Yo pienso que es así, dime, ¿no? Y como me ha dejado mandamientos, entonces yo, si los mandamientos están de acuerdo, entonces yo acciono, porque tengo que accionar. Entonces, ¿qué es lo que es Amalek? Amalek es el enfriamiento, es la duda, es, ¿me ayudará Dios? ¿No me ayudará? O es el enfriamiento, ya no oro, ya no rezo, ya no pido, ya así nomás. Eso es Amalek. Amalek, como dicen, ¿no? Amalek es el que va a los más débiles. Y la palabra débiles en la Torá significa al que se ha enfriado, o sea, que ya no tiene, como dice, yo escucho, ¿no? Ya no tiene el primer amor de cuando amaba a Dios. Y a veces me pongo a pensar, ¿no? Primer amor. Sí, a veces nosotros, eh, bueno, yo para no enfriarme, como digo yo, ¿no? Yo lo que hago es medito, ¿no? Cuando yo como una fruta, digo, wow, este es de la fábrica del Señor, una fábrica de mangos, wow, mira cómo lo ha creado. Con una semilla sacó esta fruta, deliciosa, wow. Yo la como y cierro los ojos, digo, wow, qué maravilla es el Señor. O cuando uno se va a bañar, el agua que cae, ¿no? Ay, qué delicia el agua. Entonces, cada cosa que yo en mi día a día, yo la disfruto, digo, wow, qué lindo, qué bendición. Ay, Entonces, yo creo que esa es la llama que uno mantiene, ¿no? Y no permite que la duda, que esto, que le ingresa, ¿no? Entonces, no permitimos que Amalek, ¿no? Por eso que vemos a un Moshe con las manos arriba, ¿no? ¿Qué significa arriba? Que yo levanto mis ojos. A mí me gusta más que todo levantar mis ojos a los cielos, mis manos y decir, ay Señor, tú estás ahí, mira,
le cuento las cosas que pasan, más que todo por las personas por las que oro, por las personas por las que veo que le falta salir de esa oscuridad, ¿no? Señor, tú lo puedes hacer, Señor. Perdona, Padre, ayúdalo, míralo. Inclusive a veces yo también me pongo y me siento y le digo, mira, mira, Padre Celestial, yo con todo el respeto que te tengo a ti, con todo lo que yo te amo, mira, yo me pongo de frente con un criminal. Mira, ese criminal, ¿cómo nació? Nació como un niño puro, listo ya. ¿Con qué se contaminó? ¿Quién fue su padre? ¿Quién fue su madre? ¿Quién fue su ambiente? ¿Qué le enseñaron? Le enseñaron a matar, le enseñaron a robar, le enseñaron todo eso. Le enseñaron a vivir mal. Le enseñaron todo el entorno, todo el lugar, todo. Yo digo, ¿no? ¿Qué le puedes pedir a ese ser humano si solamente sabe eso? Sabe eso nada más. Sabe golpes, sabe insultos, sabe maldiciones, sabe que él puede con la fuerza, que él con una pistola, o que puede... Solo sabe eso. O sea, ¿qué le puedes pedir a un ser humano que solo le enseñaron eso? No conoce el amor, nunca conoció el cuidado, nunca conoció el respeto, nunca conoció una caricia, nunca conoció lo más puro que hay. ¿Qué le puedes pedir a ese ser humano? Entonces yo digo, por eso el Señor dice, yo he venido por los perdidos. Como dice, ahora vamos a ver a Yeshua, ¿no? Yeshua dice que ha venido por el perdido. Pero acá esta parasha está conectado. Vamos a leer a Juan capítulo 6 del 25 al 35. No vamos a leer todo, vamos a leer una parte nomás. Ya. Juan capítulo 6 verso 25, ya. Acá dice Juan, dice, cuando le encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Yeshua respondió, si en verdad yo les digo que ustedes no me están buscando porque yo hice señales milagrosas, sino porque comieron todo el pan que quisieron. Y Yeshua le dice, no trabajen por la comida que pasa, sino por la comida que se queda para la vida eterna, lo cual el Ben Haadán les dará, porque en Elohim el Padre ha puesto su sello. Así que le dijeron, ¿qué debíamos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Yeshua respondió, aquí está lo que las obras de Elohim son, confiar en el que él envió. De modo que le dijeron, ¿qué milagros harás para que podamos ver y confiar en ti? ¿Qué obra puedes hacer? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como dice en el Tanakh. Él les dio pan del cielo para comer. Yeshua les dijo, si en verdad yo les digo que no fue Moshe quien les dio pan del cielo, pero mi Padre les está dando el pan genuino del cielo, porque el pan de Yahvé es el que viene del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron, Adón, danos de ese pan de ahora en adelante. Yeshua respondió, yo soy el pan que es vida. El que venga a mí nunca tendrá hambre y el que en mí confíe nunca tendrá sed. Entonces, acá no está diciendo que él es un pan físico que yo voy a comer, sino que lo que él representa, ya en un contexto, es el pan de vida, ¿no? Que venga a mí nunca tendrá hambre y el que en mí confíe nunca tendrá sed, porque precisamente Yeshua vino a cumplir, a enseñarnos que la Torah es eterna, que tenemos que leer, tenemos que cumplir con los mandamientos, tenemos que pasar las fiestas, tenemos que confiar en el único Elohim de Abraham, Isaac, de Jacob, y tenemos que creer que él, Yeshua, fue enviado por el Padre y que fue el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, eso es el plan de Yahvé, que envió a su Hijo para que por medio de él todos seamos perdonados y seamos acercados al Padre. Y tenemos que pedir al Padre todo. Tenemos que ir al Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y reconocer que el pueblo de Israel es el pueblo primogénito. Que como dice Yeshua, yo vine primero al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto que tenemos que entender.
Entonces, con eso ya podemos ir cerrando esta meditación e ir viendo, ¿no? Cómo el Señor es el que pelea nuestras batallas y es el que nos va a sacar de todo faraón, hasta de nuestro propio faraón, que vendría a ser nuestro ego, nuestro orgullo, ¿no? Nuestras creencias, ¿no? Y poder guardar el Shabbat, como dice acá, y poder santificar, ¿no? Porque el Shabbat es santo porque Dios lo santificó, y tener esa fe continua, ¿no? O sea, más que todo, ver al Señor en todo lo que Él te está dando. Entonces, ya esa duda no estará habitando o no nos atacará, porque Amalek es esa parte de frialdad, incredulidad o duda que podemos tener en el camino si nosotros no oramos. Porque la oración hace que nuestro nefesh, nuestra alma, esté como un fuego ardiente, como una menorá delante del Señor, ¿no? Entonces eso es lo que nos enseña en esta parashá y en este contexto. Podemos ver que el Señor nos trae mucha revelación en esta parashá número 16, y tenemos que ver que Yeshua es el pan de vida y que Yeshua es el enviado, ¿no? Que por medio de Él nosotros somos reconciliados con el Padre. Bueno, hasta acá ha sido la meditación. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Les animo a suscribirse, a darle like y a compartirlo, ¿no? Con otras personas, para que también podamos escuchar estas pequeñas meditaciones, porque yo les digo algo, mira, cuando yo leo, dice la Torah tiene 70 caras, quiere decir, yo me he ocupado de estas meditaciones. Cuando ustedes escuchan la misma porción, pero con otra persona, van a escuchar las otras meditaciones, y así nos vamos complementando todos, y de todos vamos teniendo entendimiento, y vamos sacando la unidad, el mensaje que el Señor nos quiere dar, ¿no? Entonces yo los animo a compartir, porque primero leemos, luego traemos la meditación, y luego también lo llevamos a un contexto geopolítico, a un contexto familiar y a un contexto de nuestra vida personal. Y también podemos ser muy agradecidos porque el Señor nos da el pan de diario y no nos hace faltar la comida, no nos hace faltar el agua, y más bien nosotros disfrutamos de todo lo que nos da, ¿no? Y también de todo lo que no nos da, porque todavía no es el tiempo que nos dé. Pero el Señor tiene buenos pensamientos para nosotros y buenos planes para nosotros. Así también oramos porque muy pronto el pueblo de Irán sea libre de ese faraón, ¿no? Y pueda disfrutar de todo lo que el Señor les ha dado en su tierra, porque todas las tierras en cada nación son bendecidas por el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, que bendice a todas las tierras, a todos los pueblos. Bueno, me despido y que tengan una bendecida semana. Nos vemos entonces. Gracias.